Hola, bienvenido a la lectura del primer libro, que se llama Las Causas Primeras, primer libro que se encuentra dentro del libro de los espíritus de Allan Kardec. En este libro vamos a comenzar por el primer capítulo, que se titula Dios. En este primer capítulo podemos encontrar secciones como Dios y lo infinito, pruebas de la existencia de Dios, atributos de la divinidad y el panteísmo. Te recuerdo que realizando la lectura de la primera sesión, posteriormente continuaremos a hacer un análisis y mi opinión personal. Te invito a que si tienes una opinión, lo dejes en los comentarios. Muchas gracias y comencemos. Dios y lo infinito. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué se debe entender por lo infinito? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido. Todo lo que es desconocido es infinito. Se podría decir que Dios es lo infinito. Definición incompleta. Pobreza del lenguaje de los hombres, que es insuficiente para definir las cosas que están por encima de su inteligencia. Pruebas de la existencia de Dios. ¿Dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. ¿Qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? ¿Qué Dios existe? Porque ¿de dónde vendrá ese sentimiento si no se basara en algo? Es también una consecuencia del principio según el cual no hay efecto sin causa. El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios ¿no sería resultado de la educación y producto de ideas adquiridas? Si fuese así, ¿por qué vuestros salvajes tienen ese sentimiento? ¿Se podrá encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Pero, en ese caso, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se necesita siempre una causa primera. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, al acaso. Otro absurdo. ¿Qué hombre provisto de buen sentido consideraría el acaso como un ser inteligente? Además, ¿qué es el acaso? Nada. ¿Dónde se ve? En la causa primera, una inteligencia suprema y superior a todas las inteligencias. Tenéis un proverbio que dice, por la obra se conoce el autor. Pues bien, mirad la obra y buscad a su autor. El orgullo engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada por encima de él. Y por eso se llama a sí mismo espíritu fuerte. Pobre hombre, a quien un soplo de Dios puede abatir. Atributos de la divinidad. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? No, le falta un sentido. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Cuando el espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a la divinidad, entonces le verá y la comprenderá. Si no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios, ¿podemos tener una idea de alguna de sus perfecciones? De algunas sí. El hombre las comprende mejor a medida que se eleva por encima de la materia. Las vislumbra con el pensamiento. Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial,
único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, ¿no tenemos una idea completa de sus atributos? Desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres, para los cuales vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones, carece de expresiones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en un grado supremo, pues si le faltara una sola de ellas, o si no las poseyese en un grado infinito, no sería superior a todo, y, por consiguiente, no sería Dios. Para estar por encima de todas las cosas, Dios no debe sufrir ninguna vicisitud, ni tener ninguna de las imperfecciones que la imaginación pueda concebir. Panteísmo. Dios es un ser distinto, o sería, según la opinión de algunos, la resultante de todas las fuerzas e inteligencias del universo reunidas. Si así fuese, Dios no existiría, pues sería el efecto y no la causa. Él no puede ser ambas cosas a la vez. Dios existe, no podéis dudarlo. Eso es lo esencial. Creedme, no vayáis más allá. No os extraviéis en un laberinto del que no podráis salir. Eso no os hará mejores, sino tal vez un poco más orgullosos, porque creeríais saber y en realidad no sabríais nada. Dejad a un lado, pues, todos esos sistemas. Tenéis suficientes cosas que os incumben más directamente, comenzando por vosotros mismos. Estudiad vuestras propias imperfecciones a fin de deshaceros de ellas. Eso os resultará más útil que querer penetrar lo impenetrable. ¿Qué pensar de la opinión según la cual los cuerpos de la naturaleza, la totalidad de los seres y los mundos del universo serían parte de la divinidad y constituirían en conjunto la propia divinidad? Dicho de otro modo, ¿qué pensar de la doctrina panteísta? Como el hombre no puede convertirse en Dios, quiere al menos ser una parte de él. Quienes profesan esa doctrina pretenden encontrar en ella la demostración de algunos de los atributos de Dios. Como los mundos son infinitos, Dios es por eso mismo infinito. Como el vacío o la nada no existe en ninguna parte, Dios está en todas partes. Como Dios está en todas partes, puesto que todo es integrante de Dios, Él confiere a todos los fenómenos de la naturaleza una razón de ser inteligente. ¿Qué se puede oponer a este razonamiento? La razón. Reflexionad con madurez, no os será difícil reconocer lo absurdo. Análisis de Allan Kardec. Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito implica tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida mediante por otra que tampoco lo es. Para creer en Dios basta con pasear la mirada por las obras de la creación. El universo existe, tiene pues una causa. Dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal y solo existiría como las nociones de las ciencias quienes hubiesen recibido dicha enseñanza. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, pues esas propiedades también son un efecto que debe tener una causa. La armonía que regula la energía del universo pone de manifiesto combinaciones y miras determinadas, y por eso mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera del acaso sería una falta de sentido, pues el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente ya no sería acaso. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras,
Ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. Por consiguiente, la causa primera es una inteligencia superior a la humanidad. Sean cual fueren los prodigios realizados por la inteligencia humana, esta inteligencia también tiene una causa, y cuanto más grande sea lo que ella realice, tanto más grande será la causa primera. Esa inteligencia superior es la causa primera de todas las cosas, independientemente del nombre con el cual el hombre la designe. Debido a la inferioridad de sus facultades, el hombre no puede comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad suele confundirlo con la criatura, cuyas imperfecciones le atribuye, pero a medida que el sentido moral se desarrolla en él, su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma una idea de Dios más justa y más conforme a la sana razón, aunque siempre incompleta. Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior. Así, de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad. Es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Es todopoderoso, porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que Él, o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas, y las que no hubiese hecho serían obras de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como en las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a duda acerca de su justicia y de su bondad. La doctrina panteísta hace de Dios un ser material, aunque dotado de una inteligencia suprema. Sería en mayor dimensión lo que nosotros somos en pequeño. Ahora bien, dado que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuese así no tendría ninguna estabilidad. Estaría sujeto a todas las vicisitudes, incluso a todas las necesidades de la humanidad. Carecería de uno de los atributos esenciales de la naturaleza divina, la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden unirse a la idea de Dios sin rebajarlo en nuestro pensamiento. Todas las sutilezas del sofisma no conseguirán resolver el problema de su naturaleza íntima. No sabemos todo lo que Él es, pero sabemos lo que no puede dejar de ser. Ese sistema está en contradicción con las propiedades más esenciales de Dios, pues confunde al Creador con la criatura, exactamente como si se pretendiera que una máquina ingeniosa fuese parte integrante del mecánico que la ha concebido. La inteligencia de Dios se revela en sus obras como la de un pintor en sus cuadros. No obstante, las obras de Dios no son el propio Dios, así como los cuadros no son el pintor que los ha concebido y ejecutado. Análisis del centro espiritual. Con esta lectura que acabamos de realizar, el libro de los espíritus, nos podemos tener una idea más acertada de que Dios no es un hombre barbudo, mayor, sentado en un trono rodeado de ángeles y serafines y arcángeles, nada más sentenciando y juzgando a quién va para arriba y quién va para abajo, sino que todo lo contrario. No es ningún hombre, no es material, es todopoderoso, es eterno, es infinito. Se hace a semejanza a cuando a Albert Einstein le preguntaron que si él era creyente o creía en Dios, y él dijo: yo no soy creyente religioso, pero afirmó creer en el Dios de Spinoza. ¿Y cómo era el Dios de Spinoza? Spinoza era un filósofo holandés del siglo XVII que creía que todo lo que rodea al hombre era Dios. Esta idea de Spinoza se asemeja un poco al concepto que
que Allan Kardec se plasmó en el libro mediante la comunicación de los espíritus. Pero aún así, los espíritus también refutan y dicen que todo lo que rodea al hombre es creación de Dios. Por ende, no puede ser Dios esa creación. Porque sería como decir que una pintura es el pintor cuando realmente la pintura es parte creativa del pintor, mas no es el pintor. Entonces, profundizando más esto, quedaríamos en un limbo, cuando realmente ellos nos lo están diciendo, de que no podemos llegar a comprender en este plano, con todas las imperfecciones que aún tenemos que mejorar como espíritus, que aún no podemos comprender realmente la esencia de Dios. Podemos tener una idea a nuestra idea, pero igual sería incompleta. Así que esto nos pone un poco a pensar mejor sobre en cómo vemos a Dios, en cómo es Dios, y saber la profundidad de alcance que Dios tiene con nosotros. Pues, si sabiendo esto que estamos leyendo en el libro de los espíritus, podemos tener una idea de que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todos lados, puede hacer todas las cosas y puede sentir todas las cosas. Es una bonita reflexión para que entendamos que siempre nos está amando, siempre nos está cuidando y siempre sabe a ciencia cierta qué es lo que sentimos. Espero que este pequeño análisis te haya gustado, esta pequeña lectura. Te invito a suscribirte, a activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos y nos acompañes juntos en este viaje de aprendizaje que estamos haciendo en el espiritismo. Te recuerdo que el siguiente capítulo que vamos a reaccionar va a ser el conocimiento del principio de las cosas. Muchas gracias.